El más reciente informe de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza resalta la crisis institucional de derechos y de libertades políticas en Venezuela. Aseguran que el año 2024 registraron cifras escandalosas con un aumento de la persecución, de la represión e intimidación luego de la elección presidencial del 28 de julio. Por cierto, estamos a nada para cumplir un año. Se asegura también que fue el año en el que se desconoció la voluntad popular y se fusionó la crisis humanitaria compleja con la crisis política por la que atraviesa Venezuela. Un informe presentado por la ONG Un Mundo Sin Mordaza expone la grave crisis de derechos políticos, civiles y sociales que vivió Venezuela en el año 2024 y que han marcado el inicio del 2025. En primera instancia, el informe revela las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto electoral que se vivió el pasado año, donde se registraron al menos 2.635 presuntas violaciones a la libertad personal, al menos 2.501 detenciones por motivos políticos, todas ellas con características de arbitrarias, en la que se vulneraron los derechos de los detenidos y además aumentaron un 671.42% las desapariciones forzadas. Luego de que el gobierno desconoció la voluntad popular, estimuló una campaña de temor y de terror calificada por la Comisión Interamericana como terrorismo de Estado, se elevaron los niveles de censura y autocensura y además continuó la situación de persecución y detenciones arbitrarias contra líderes sociales y políticos del país. Y es que todo esto ocurrió en un contexto en el que se vulneró el derecho al voto y la participación política, con al menos 20 inhabilitaciones a alcaldes. Es la confiscación del voto, de la voluntad popular. Pasamos de un Estado que simulaba legitimidad y formas democráticas a un Estado que dejó de respetar y fomentar las garantías propias de un Estado democrático. Otro derecho vulnerado durante el año 2024 fue la libertad de asociación y de expresión. Este informe registra al menos 191 incidencias contra trabajadores de la prensa y ciudadanos por expresarse. Destacan amenazas, persecuciones, confiscación de equipos de trabajo e intimidaciones. Tenemos que sumar entonces un mayor cierre del espacio cívico y la clausura del ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de la población. Este informe también recoge la grave crisis económica que vive el país y sus ciudadanos. Destaca el bajo salario mínimo que reciben los trabajadores en Venezuela, que durante el año 2024 promedió apenas $2,5 mensuales. Además, se vio afectado por una inflación anual que para 2024 cerró en 85% y una marcada inestabilidad cambiaria. Pero más grave aún es que para un ciudadano venezolano es difícil acceder a los alimentos. Para el cierre de 2024, la canasta alimentaria se ubicó en $498,47, para lo que se necesitarían al menos 199.3 salarios mínimos. Eso tiene una relación directa con una alta incidencia de pobreza, por encima del 90%, de acuerdo con los datos de UN Venezuela. Tiene incidencia en que para la mayoría de los venezolanos sigue siendo un problema el acceso económico a los alimentos. Tenemos un 40% de la población en inseguridad alimentaria. También midieron el estado de los servicios básicos, donde revelaron que el 45,6% de los hogares reportaron fallas continuas en el servicio de agua, además en muchos de los casos con mala calidad en el servicio. El 69% de los hogares reportaron fallas moderadas en la energía eléctrica y menos del 30% de los hogares cuenta con suministro de gas directo. Señalan que hoy para los hogares se hace severamente insuficiente con sus ingresos costear las necesidades básicas y además tener que suplir los déficits de los servicios. Incluso con la política de bonificación del salario no se remedia la situación. Es decir, lamentablemente es la unión de la inexistencia de derechos sociales, pero también de derechos civiles y políticos para la mayoría de la población. Este informe también midió el acceso a la salud. En el sector público hospitalario reportaron un 36% de desabastecimiento de medicamentos y 74% de desabastecimiento de insumos de quirófano. En el 91% de los hospitales piden insumos al paciente para ingresar a una operación, mientras que en el sector de la educación, el cual también fue verificado, la situación no es muy diferente. La matrícula escolar disminuyó un 46%. Hay al menos un déficit de 26% de los docentes. Y esto se nota en los resultados, pues al menos el 70% de los estudiantes reprobó una materia básica como matemática, habilidad verbal o comprensión lectora. Quiero saludar en esta parte del programa a Fabiola Dávila. Ella es activista por los derechos humanos y es forma parte de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Fabiola, buena tarde, bienvenida.
Muchísimas gracias a ti, Dania, por permitirme estar aquí contigo en este espacio tan importante. ¿Por qué se planteó, Fabiola, Un Mundo Sin Mordaza, hacer este informe bastante amplio, por cierto? Bueno, Dania, este es el cuarto informe de Venezuela en cifras. Este informe abarca la situación que enfrenta cada día los venezolanos desde enero del 2024 hasta diciembre del 2024. Este informe nos planteamos desde la necesidad de recolectar unos datos verídicos que muestren la situación que enfrentan a diario la gente que está dentro del país. Y es que en un contexto donde la crisis solo se ha prolongado, nos parece fundamental tener una herramienta que no solo nos sirva como un archivo histórico, sino que también nos pueda servir para denunciar y para visibilizar y mostrarle al mundo que la situación en Venezuela cada día está más complicada, que cada día solo se profundiza aún más y que además atrás de cada uno de estos datos representa una vida afectada por el colapso de un país entero. No había pensado, la verdad, en esto que dijiste, ¿no? De usarlo como archivo histórico. Porque creo que una de las aristas que hay que destacar de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela en este momento, que con todo el esfuerzo trabajan en construir memoria, esa memoria que no permitirá que se olvide lo que ha sucedido y sobre todo tener esta base para reconstruir cuando haga falta. Y lo más importante, Idania, es no normalizar, que es lo que han querido hacer durante muchos años, es tratar de que esta crisis parezca normal, que nada está sucediendo dentro del país y que todo el mundo vive una vida digna y que no es así, que no es verdad, y esto es lo que queremos demostrar con este informe, mostrarle al mundo cuáles son esas cifras reales, contundentes y verificables, además que fueron recolectadas a través de todos los informes que sacaron las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y las universidades durante todo el 2024. Se hace una recopilación de todos estos datos, de todas estas cifras, y se saca el informe de Venezuela en cifras para darle esta herramienta al mundo que les sirva de denuncia y de visibilización de la verdad. Fabiola, como la circunstancia en Venezuela es tan complicada, conseguir datos oficiales es prácticamente imposible. Has mencionado algo, pero ¿nos ayudas a ampliar cómo se construye esta arquitectura que les permite tener acceso a la data que muestra el informe? Bueno, como te estaba comentando, nosotros lo que el informe siempre sale unos meses del año siguiente es por la misma recopilación rigurosa que hacemos de esperar todos los informes que saquen las otras organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, universidades también como la UCAP, que sacan sus informes individuales de diferentes puntos y de diferentes aspectos, de derechos políticos y civiles, de las condiciones sociales, de las condiciones de salud, y se van recopilando todos estos datos poco a poco hasta tener un archivo final donde sacamos Venezuela en cifra con la recopilación de todos los datos verificables y todos los datos reales sobre la situación del país. En este momento las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en Venezuela y que son acosadas frecuentemente, ¿trabajan de manera conjunta? Sí, yo creo que en este momento más que nunca las organizaciones estamos trabajando de forma conjunta, hemos creado una gran unión para, bueno, también para ayudarnos a sobrevivir a la censura, que tú muy bien conoces cómo es toda esta situación en Venezuela, al hostigamiento y a la persecución, y creo que no hay otra manera de pasar por todas estas pruebas y por toda esta situación tan difícil que se enfrenta en Venezuela, y sobre todo lo que ha sido la persecución es contra la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que tenemos que trabajar en conjunto y hemos así trabajado desde hace mucho tiempo y lo seguiremos manteniendo por la libertad de expresión y por la verdad y sobre todo por la democracia del país.
Por supuesto, además, digamos, trabajando conjuntamente hay muchísimas más posibilidades de cubrir el espectro que se pretende analizar. Esta data, que es un informe público, se envía a organismos particulares para mostrar esa realidad, sobre todo que no queremos que se normalice. Bueno, esto es un informe que se hace para que llegue a todo el mundo, para que todos los organismos puedan tener una información verídica en la que se puedan apoyar, para que puedan visibilizar esta situación que vive el venezolano en el día a día, o sea, que el régimen lo impacta directamente en su vida y que además también les sirva como base y como archivo para seguir trabajando en pro de las denuncias y las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que se siga construyendo este archivo histórico de todo lo que tienen que enfrentar las personas que aún siguen dentro del país, que esto no es una falla aislada, sino es un colapso estructural. Fabiola, una última pregunta. ¿Cómo escogen las áreas en las cuales deciden poner el foco para buscar esta data particular? Bueno, en verdad nos enfocamos desde las violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos civiles y políticos, como el hostigamiento, como la persecución, como las desapariciones forzadas que se vivieron durante todo el 2024, hasta las condiciones sociales, los servicios públicos, las fallas. Queremos abarcar todo, Idania, queremos abarcar el día a día del venezolano y la crisis que enfrentan ellos a diario, el que tienen que caminar para llegar al trabajo, el que para que te atiendan en un hospital necesitas desde la gasa mínima hasta el alcohol, porque si no, no te van a atender. Entonces, lo que queremos demostrar es cómo vive el venezolano y que sin duda alguna Venezuela aún no cuenta con las condiciones para vivir una vida digna, mucho menos para expresarte en libertad y muchísimo menos, como ya sabemos, para elegir en libertad. Entonces, el informe abarca desde lo más amplio hasta los pequeños detalles de la vida del venezolano. Es Fabiola Dávila, pertenece a la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Gracias, Fabiola, por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel, por la invitación.